pero me dejaron esta consulta sobre si en paleontología no nos enseñan sobre momias porque hay momias de dinosaurios, o se dice que hay momias de dinosaurios muchas veces. Así que yo voy a explicar la diferencia entre lo que es el proceso de momificación y a qué se le dicen momias de dinosaurios, porque son cosas distintas. O sea, lo cierto que es cuando uno dice momias, se imagina directamente momias egipcias, es decir, un rey, una reina, un faraón o alguien de la nobleza conservado o embalsamado, o sea, un proceso de embalsamamiento que se realizaba sobre el cadáver para preservarlo, y uno se imagina siempre este tipo de momias. Y lo cierto es que hay muchos animales extintos o incluso dinosaurios que se los considera momias, pero justamente es un término que se acuñó a partir de esta definición de momia. La momificación es parte de un proceso de conservación de los tejidos blandos, es decir, la piel, los órganos y demás tejidos similares, en los cuales se detiene la descomposición, ya sea por las condiciones ambientales, por ejemplo la sequedad, el frío o condiciones especiales de anoxia, por ejemplo, o sea, falta de oxígeno, o porque intencionalmente se busca preservar el tejido, por ejemplo, por parte del humano a través de procesos químicos o procesos, también pueden utilizar tan químicos como sustancias naturales, que conserven los tejidos en un proceso de embalsamamiento. Entonces, las momias en sí, por ejemplo, de humanos, pueden ser por procesos de embalsamamiento, por ejemplo, las momias egipcias, o por procesos ambientales, es decir, accidentalmente se transformaron en momias porque fueron enterrados en condiciones de frío. Por ejemplo, las momias que se encuentran en los Andes, muchas de ellas fueron conservadas por las condiciones de frío de la zona, o las momias, por ejemplo, de pantanos, como esta, que es una de los humanos más antiguos que hay, que fue, es decir, personas que fueron enterradas en zonas pantanosas, y la característica de esos pantanos es que son muy ácidos, entonces no se detienen los procesos de descomposición por las condiciones ambientales. Por ejemplo, lo característico de estas momias es que se preservan todos los órganos, la piel y otros tejidos, o el pelo, pero el hueso no, porque se disuelve el fosfato de calcio por la presencia de ácido. Y bueno, como sucede con las personas, también hay animales extintos que quedaron momificados por un proceso natural, por ejemplo, las momias siberianas de mamuts o de tigres dientes de sable, que se encuentran en el permafrost siberiano. Así, imagínense un suelo congelado que se viene depositando desde hace miles y miles de años, de allá de la época de la edad de hielo, ¿no? De las grandes glaciaciones, donde existían todavía estos animales, y es que por eso quedaron conservados. También, por ejemplo, es el caso del hombre de Otzi, que no fue momificado por embalsamamiento, sino que fue enterrado. Es un hombre que vivió hace más de 5.000 años, que vivía en la zona de los Alpes y bueno, murió en esa zona, y bueno, las condiciones de frío preservaron el cuerpo de este humano, siendo una de las momias más antiguas que hay en Europa, por ejemplo. Lo interesante de los organismos, animales o humanos momificados, es que hay que conservarlos en las mismas condiciones en las que se encontraron las momias, porque no es que desaparece la descomposición, sino que está detenida. Entonces, si uno expone a estos especímenes a un ambiente normal, se reinicia el estado, la descomposición, y uno puede perder justamente esos restos. Entonces necesitan toda una preparación y un lugar especial para mantenerlos en el mismo estado. Es decir, tienen que seguir congelados, si no es información que se va a perder y se van a deteriorar. Ahora, en el contexto de los dinosaurios, no es que en las momias de dinosaurios hay tejido blando preservado, sino que, por ejemplo, se encuentran impresiones de piel o estructuras que capaz fueron también mineralizadas, como los tendones, o impresiones de los órganos incluso. Es decir, además de que el esqueleto también puede estar muy bien preservado, hay un gran detalle de las impresiones de otras estructuras blandas, lo que se llama una preservación excepcional. Y el término lo acuña Henry Osborn a principios de 1900 a un par de fósiles, específicamente de hadrosaurios, que es este tipo de dinosaurios, que estaban muy bien preservados. De hecho, tenían mucha impresión de piel, casi todo el cuerpo muy bien preservada, y él, al estudiar en detalle cómo estaba la piel, las impresiones de piel que rodeaban al cuerpo, incluso parecían que estaban
apoyadas en el mismo hueso, se dio cuenta que el animal, antes de ser enterrado y fosilizado, había pasado por un proceso de desecación natural, es decir, el cadáver del animal se había momificado antes de ser enterrado y fosilizado. De ahí a que lo denominara momia de dinosaurios. No necesariamente porque había un dinosaurio momificado, pero bueno, son ejemplares muy bien preservados que se han estudiado un montón justamente porque se ven increíbles las impresiones de la piel, ¿no? Y de otras estructuras. Así que técnicamente en realidad es un término informal la de momia de dinosaurio. Es para denotar justamente lo excepcional de la preservación de ese fósil, lo cual es raro tener impresiones del piel o de las estructuras externas, y que no necesariamente el cadáver del animal tuvo que pasar por un proceso de momificación antes de ser enterrado, sino que capaz estuvo expuesto a un ambiente sedimentario que propició su preservación, como por ejemplo en el caso de Boreopelta, que es un anquilosaurio que tiene toda la estructura externa de la piel, de los escudos y toda la estructura de las escamas muy bien preservados, pero porque quedó enterrado en sedimento marino, es decir, el cadáver del animal terminó en el mar por alguna razón y quedó enterrado en sedimento marino muy fino, que justamente también es una zona en donde escasea el oxígeno, entonces medio que se detuvo el proceso de descomposición y de ahí el animal pudo haber quedado totalmente bien preservado en ese sedimento y tenemos toda la estructura de la piel, la impresión de la piel y de los escudos muy bien detallada en el sedimento y como parte del fósil, ¿no? Y eso es básicamente la diferencia entre momia de dinosaurio o fósil y las momias, por ejemplo, egipcias o las andinas. Hay un montón de momias a lo largo de la historia de la humanidad. Nosotros no estudiamos los procesos de embalsamamiento, no, tampoco tenemos mucha idea de eso, solo estudian los antropólogos. Los que sí nos interesa a nosotros son los procesos naturales que llevan a la momificación, porque justamente nos dan información sobre los ambientes sedimentarios. Entonces, al conocer los ambientes sedimentarios actuales, tenemos idea de los procesos geológicos del pasado, que nos ayudan a entender por qué ciertos organismos los encontramos donde los encontramos, o por qué ciertos organismos se preservan en esa formación geológica y otros no. Por ejemplo, hay veces que formaciones geológicas solo preservan organismos de tejido blando, mientras que no encontrás animales con hueso o con caparazón, porque tiene que ver con los distintos ambientes sedimentarios donde quedaron enterrados esos restos. Entonces a nosotros nos interesan esos procesos, entenderlos para saber por qué encontramos lo que encontramos o no encontramos lo que queríamos encontrar, ¿sí? Es parte de ese tipo de estudio. Así que bueno, díganme si les interesó alguna de las otras momias que mencioné, porque hay varios casos interesantes para contar si les interesa. Bueno, se me hizo re largo el video, pero bueno, es muy interesante todo lo que implica la preservación de restos, ¿no?